9:52. Estamos con Romina De Luca. Ella es doctora en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, autora de Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización de la Educación Argentina. Romina, bienvenida, buen día. Hola, buen día Alejandro. Bueno, gracias por llamar a vos y a toda la audiencia. No, por favor, a vos por atendernos, Romina. Bueno, ¿qué panorama tenés de la educación? ¿Qué diagnóstico tenés de la educación nuestra? Bueno, la verdad que lo primero que podríamos señalar es que la educación se encuentra en un estado muy crítico en Argentina y este no es un fenómeno nuevo. Sí, entiendo que dentro de este largo cuadro nosotros llamamos de degradación educativa, el gobierno de Milei pareciera que va a agravar este problema en lugar de resolverlo, ¿no? Y la verdad es que para pensar la crisis del sistema educativo hay muchos indicadores que podríamos mencionar. Un ejemplo, ¿no? La educación argentina secundaria es obligatoria en nuestro país y lo cierto es que la obligatoriedad es un eufemismo porque cuando uno observa qué pasa con las trayectorias escolares de las chicas y de los chicos que arrancan, ¿sí?, la escuela primaria, solo 16 de cada 100 llegan al último año en tiempo y forma y con los contenidos acordes a lo que se espera que obtengan a lo largo de esos 14 años de escolaridad, ¿no? Ese es un primer elemento a tener en cuenta. Y además, no solo, digamos, tenemos este elemento que uno podría decir que es cualitativo, sino que de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, solo la mitad llega al último año y de esa mitad que llega al último año egresa un 75%, lo cual cuando uno empieza a hacer las cuentas, sí, lo que encuentra es que de cada 10 que arrancan, apenas 4 logran egresar, ¿no? Si miramos qué pasa con las chicas y los chicos en tercer grado, solo la mitad tiene un nivel de lectocomprensión adecuada, es decir, la mitad de las chicas y de los chicos no pueden entender lo que leen, fenómeno que se observa también cuando miramos la finalización de la escuela primaria y encontramos también, ¿sí?, que entre un cuarto y un tercio de los estudiantes, y esto es un global a nivel país, ¿sí?, no comprenden lo que leen y 4 de cada 10 no pueden resolver un ejercicio matemático simple, ¿no? Este fenómeno, lo primero que tenemos que decir es que no es nuevo. Miremos el indicador que miremos, las pruebas a aprender antes la SONE, ¿sí?, o sea, es decir, los operativos de evaluación nacionales, los donde existen, digamos, los jurisdiccionales o inclusive las pruebas TERCE, es decir, que comparan Argentina con Latinoamérica, o las PISA que examinan a los estudiantes de los primeros años del secundario a nivel mundial. Bueno, encontramos que este es un cuadro, sí, que está más o menos consolidado y me parece que para entender qué es lo que le está pasando al sistema educativo en términos cualitativos, hay que entender que no podemos tener una realidad educativa muy distinta, ¿sí?, si en Argentina observamos que las últimas 5 décadas uno mira cualquier indicador social que observemos y efectivamente las condiciones de vida, ¿sí?, de la población tienden a deteriorarse. Pensemos que estas trayectorias educativas que yo te estaba sintetizando como diciendo tenemos serios problemas en torno a lo que la escuela logra, ¿sí?, hacer con nuestras chicas y nuestros chicos, en realidad, digamos, es un cuadro que uno podría decir guarda cierto tipo de relación con los indicadores de pobreza en nuestro país. La mitad de la población es pobre en Argentina, ¿sí?, y esto alcanza entre 6 y 7, según como hagamos las cuentas de nuestras infancias, ¿no? Entonces me parece que lo que podemos entender, ¿sí?, es que este cuadro de degradación educativa de alguna manera responde a un cuadro de degradación social que tiene distintas manifestaciones a lo largo y a lo ancho del país, pero para decírselo sencillo, digamos, a los oyentes que nos están escuchando, en general la crisis educativa se agudiza allí en las provincias más pobres de nuestro país, ¿sí? Y en ese sentido, la política de descentralización educativa, es decir, que la responsabilidad del sistema educativo recaiga en cada una de las provincias, esto tiende a agravar el cuadro. Pensemos, si no, qué es lo que pasa con el salario docente, ¿no? El salario docente, a lo largo y a lo ancho del país,
en la provincia donde tiene mayor cobertura logra casi arañar la mitad de la canasta de pobreza para el docente que recién arranca a trabajar. Es decir, una docente, y quiero decir el achatamiento de la escala salarial también en las últimas décadas, ¿sí?, tiende a ser que en general no hay distancia entre, diferencia salarial sustantiva entre el docente que recién arranca y el que tiene 25 años de antigüedad del tope máximo, ¿no? Y en general entonces la docencia en nuestro país es una profesión de pobreza, porque aún trabajando jornada completa, una docente que es jefa de hogar, ¿sí?, apenas logra arañar la canasta de pobreza provincial, ¿no? Y yo te decía, un proceso de degradación que tiene décadas. Pensemos si no, cuando uno mira la evolución del salario docente en el último siglo, si vamos a hablar de 100 años, en la década del 30, una docente que recién arrancaba a trabajar lograba cubrir con su salario casi 2 canastas, tres, ¿sí?, familiares de la época, ¿no? Es decir, estaba lejos de la pobreza cuando el sistema educativo hacía otra cosa. ¿Tenía problemas el sistema educativo en los 30? Claro que sí, pero lo que no observábamos era este lento pero sostenido proceso de deterioro y de degradación de una escuela, ¿sí?, que tiende cada vez más a consolidar posiciones de clase. Y yo te decía, ¿no?, bueno, creo que este problema se va a agravar, al contrario, digamos, de lo que el gobierno de Milei señala, ¿no?, lanzando la campaña de alfabetización, porque fijémonos qué curioso, ¿no? Se está lanzando una campaña de alfabetización, en teoría, para resolver este problema que yo te planteaba antes, bueno, que en tercer grado la mitad de las chicas y los chicos no tienen los conocimientos mínimos, sí, ¿no? Un plan de alfabetización que por ahora es simplemente un diagnóstico que deben elaborar cada una de las provincias, pero además, ¿no?, con la paradoja de que se suspenden los planes de distribución de libros a nivel nacional, ¿no?, de entrega de libros a las chicas y a los chicos. Y entonces es bastante llamativo pensar cómo se va a desplegar un plan de alfabetización si no vamos a repartir libros, y digo, si Suecia, ¿sí?, que está muy lejos de Argentina, está volviendo, ¿sí?, al libro formato papel, porque entienden que, digamos, esto facilita la adquisición de una alfabetización inicial por parte de las chicas y de los chicos. ¿Cómo vamos a resolver el problema de alfabetización que tiene la escuela argentina en su primaria y que se arrastra en la secundaria, ¿no?, sin, por ejemplo, tener libros, o frente a una nueva caída del salario docente a partir de, por ejemplo, el recorte de el FONID o el mínimo garantizado, ¿no? Entonces, en general, digamos, lo que uno observa es que, bueno, la crisis del sistema educativo es muy profunda y se arrastra a lo largo de las últimas décadas, pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, me parece, es si la educación puede hacer algo distinto en una sociedad que tiende a degradarse lenta pero sostenidamente, ¿no? Pues parece que le pedimos algo a la educación argentina que en realidad sería ir a contramano de lo que ocurre a nivel sociedad, ¿no? Sí, Romina, todos estos índices y valores atraviesan a toda la escuela en general, digamos. Estamos hablando del ámbito público y también del ámbito privado, ¿no? Sí, en general este problema se manifiesta, digamos, en ambos tipos de gestión, pero, digamos, con la salvedad de que en general cuando uno compara el rendimiento de las pruebas, observa que en general la terminación de la escuela secundaria es mayor en la escuela privada, y también, digamos, los niveles de rendimiento tienden a ser mejores. Pero esto hay que entenderlo no como algo, digamos, privativo del tipo de gestión, sino del tipo de población que asiste a las escuelas de gestión privada y que tienden a ser reclutadas, ¿sí?, de otras fracciones sociales. Es decir, la escuela privada no es la escuela a la que asisten las hijas y los hijos de el trabajador promedio, ocupado, desocupado, sí, que trabaja en blanco, que trabaja en el sector informal. En general, digamos, tiende a reclutar la gestión privada, ¿sí?, chicas y chicos de familia, digamos, de lo que se llama coloquialmente la clase media, pequeño burguesía, digamos, en términos materialistas, o, digamos, hijas
e hijos de empresarios, es decir, de sectores burgueses. Entonces, en realidad, ¿sí?, la diferencia en el rendimiento tiene que ver con el reclutamiento de la fracción de clase, porque hay algo que sí está demostrado y es muy, digamos, y es un elemento a tener en cuenta para poder explicar esta desigualdad en el rendimiento, es que, digamos, chicas y chicos que no tuvieron una alfabetización preinicial o, digamos, que no disponen en las escuelas de bibliotecas, por eso antes te planteaba lo del plan de lectura, ¿sí?, y que no tienen acompañamiento familiar en su primer, digamos, en su primera alfabetización, llegan a la escuela conociendo casi la 10ª parte de las palabras, ¿sí?, que conocen sus coterráneos, ¿sí?, sus compañeritos de otra fracción social, con familias que a lo mejor tienen nivel terciario o universitario superior, digamos, superior, universitario, no universitario, terminado. Entonces esa familia tiende, ¿sí?, a tener más recursos culturales, que esto hace una diferencia en la vida de una chica y un chico, ¿no? Entonces, digamos, el proceso de deterioro de la educación afecta todo el sistema, pero cuando miramos, ¿sí?, bueno, y lo comparamos por fracción social, encontramos rendimientos distintos. Y quiero decir, no tiene solo que ver con la gestión, porque si no pensá las escuelas secundarias dependientes de las universidades, ¿no? Sí. El Nacional Buenos Aires, el Pellegrini, por mencionar las escuelas de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy, bueno, efectivamente son escuelas, ¿sí?, estatales, pero que en realidad su rendimiento es de élite, ¿sí? Y en general la composición social de las chicas y los chicos que van a estas escuelas secundarias, ¿sí?, forma parte de, bueno, los sectores de la clase obrera más acomodados, con mejores salarios, ¿sí?, o de esta clase media, o hijos de, digamos, empresarios, ¿no? Entonces, en realidad, no hay que pensarlo por tipo de gestión, la desigualdad en el rendimiento, sino, ¿sí?, por tipo de población. Por eso yo te decía antes, a ver, considerar que 7 de cada 10 chicas y chicos son pobres en Argentina es un elemento a tener en cuenta a la hora de entender qué le pasa al sistema educativo y por qué cuando terminan la escuela secundaria, digamos, 4 de cada 10 chicas y chicos no pueden hacer una lectura comprensiva profunda y 8 de cada 10 al terminar la escuela secundaria no pueden realizar, digamos, ejercicios matemáticos acorde a lo que se exige, digamos, a propósito de ese grado, ¿no? De ese grado de terminalidad. Entonces, digo, es un proceso general y global que afecta a todo el sistema educativo y que tiene, ¿sí?, una explicación o un sesgo, si vos querés, de clase, diríamos, ¿no? De clase social, ¿no? Pero, digamos, señalemos que la política educativa, digamos, es una para las escuelas de gestión estatal y de gestión privada, con lo cual el fenómeno tiende a ser lo mismo, y lo mismo si vos tomás una escuela parroquial, ¿sí?, es decir, privada, ¿sí?, digo parroquial por mencionar tal vez las que más circulan en las fracciones, digamos, trabajadoras, digamos, más trabajadoras que van a gestión privada, que a lo mejor tienen una cuota barata, bueno, encontramos en general un rendimiento similar, ¿sí?, a lo que obtenemos en escuelas estatales, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es importante a la hora de poder entender que lo que le pasa al sistema educativo, digamos, es resultado de la política educativa de descentralización, del siga-siga, tiende a agravar estos problemas, pero tiene un componente social que es la clave explicativa, ¿no? Y que entonces efectivamente lo que hay que pensar es, bueno, digamos, si queremos tener una mejor educación en Argentina, tenemos que pensar globalmente qué hacemos con la sociedad argentina, ¿no? En términos de su desarrollo productivo, de su desarrollo económico, de que garantice condiciones de vida dignas y decentes para el conjunto de la población, digamos, sino lo que viene pasando hace mucho tiempo en la Argentina, que al contrario, digamos, tenemos niveles de pobreza consolidados, niveles de informalidad en el trabajo consolidados, digamos, caída salarial, miremos el indicador que miremos, el salario docente no está exento de esta regla general, y bueno, digamos, entonces me parece que esa es la clave para poder pensar el problema que tenemos por delante. ¿La precariedad en el aprendizaje está ligado a la calidad del tipo de educación que se le está dando al chico? Y sí, porque mira, vos pensá, ¿no? Si en general la tendencia curricular, ¿no?, de la escuela argentina... Digo, por ejemplo, si un chico o un niño o niña
no alcanza a comprender o no lee un texto de corrido y no alcanza a comprender el texto. Eso es responsabilidad del Estado, del docente que está frente al aula, de los padres que no prestan atención a lo que está ocurriendo. Mira, lo que pasa es que, a ver, para poder pensar la responsabilidad de las familias hay que ponerlo en el contexto socioeconómico que te planteaba antes, porque en general las familias, digamos, entienden que se juega algo valioso en la educación, pero si no están más presentes en las escuelas también tiene que ver con sus propias condiciones laborales, de vida, digamos. Entonces me parece como muy injusto cargar a las familias, a lo mejor una familia que está 10 horas, ¿sí?, afuera trabajando en una changa o en un trabajo formal o informal, y decirle no viene a la escuela, no valora la educación de su hijo. Bueno, tal vez esa familia no puede, ¿no? Pero me parece que lo que hay que pensar acá es esto, digamos. Pero ¿cómo haces entonces? Porque no, ¿qué edad tenés vos, Romina? ¿Qué edad tenés 44. Vos? 44 años. ¿Y cómo fue tu etapa de estudio? En la primaria, bueno, en el jardín, en la primaria. ¿Hiciste jardín? Sí. Hiciste jardín. Sí, Primaria hiciste también. También lo hiciste también de esta manera, digamos, con la ausencia de tus padres. No, obviamente, a ver, lo que pasa es que la familia, digamos, a lo largo de estas más de 4 décadas, sí, la familia en Argentina se ha transformado y nosotros no podemos pensar que digamos, ese proceso de deterioro económico, social, cultural, no atraviesa las familias, ¿no? Obviamente la familia es un eslabón importantísimo en la vida de una chica y un chico. Comparemos Finlandia. ¿Qué hace Finlandia, no? Y digo, para poder pensar este problema que vos decís, la importancia de la familia en la vida de un chica y un chico. Bueno, tienen un sistema asistencial muy extendido que hace que ya sea madre o sea padre, ¿sí?, es decir, quien ejerza tareas de cuidado no tiene por qué ser una mujer, ¿sí?, puede ser el padre, tenga, digamos, si vos querés, un sistema de becas, ¿sí?, o de un salario mínimo garantizado para que acompañe la trayectoria de esa chica y ese chico en sus primeros años de vida, porque efectivamente ahí es donde se juega algo valiosísimo. Entonces, vos tenés razón. Lo que pasa es que lo que yo te planteo es, bueno, si no tenemos ese sistema asistencial, es decir, digamos, ya sea por el desarrollo de la economía o por la asistencia del Estado, que diga, yo voy a garantizar que uno de su madre o padre esté acompañando en esos primeros años de vida y a lo largo de esa trayectoria educativa a esa chica y ese chico, y que entonces, si vos querés, el pucherear, ¿sí?, no sea la preocupación central de esa familia, sino acompañar a esa chica y ese chico. Bueno, si yo no tengo o el desarrollo de la economía o ese sistema asistencial, digamos, ya parto con un problema, ¿no? Entonces, este fenómeno es real, pero digamos, si no tenemos ese sistema asistencial como Finlandia en Argentina, no puedo cargar las tintas únicamente con la familia. Entonces veamos qué es lo que hace el Estado, ¿sí?, para intentar suplir esa desigualdad estructural de la sociedad. Bueno, ¿qué hace el Estado? En general ha implementado una política que supone, y ahí voy a como vos planteabas el punto, ¿no?, porque es muy pertinente, que supone que mágicamente lo que la escuela no logra en tiempo y forma, y lo del tiempo es muy importante, sí, es decir, alfabetizar inicialmente, preinicial e inicialmente a una chica y un chico cuando tiene 6, 7, 8 años de edad, ¿sí?, piensa, digamos, la política educativa que esto, ¿sí?, lo va a obtener a lo largo de la trayectoria educativa. Y esto es un elemento que es falso, ¿sí?, porque efectivamente el alcanzar la alfabetización preinicial e inicial está asociado a un momento de desarrollo psicoemocional, cognitivo de las chicas y de los chicos, y es mejor que lo hagan, ¿sí?, a temprana edad que cuando tienen 15 años, ¿no? Y en general, ¿qué ha hecho la escuela y la política educativa? Establecer promoción automática, es decir, que pasen de grado para sostener la trayectoria, tengan o no tengan los contenidos, y esto ha sido un error, porque en educación no hay soluciones mágicas. Y además, digamos, no ha dotado al sistema educativo, a los docentes y a cada una de las escuelas de las herramientas necesarias para, en tal caso, compensar eso que no se obtuvo en tiempo y forma. Y te voy a dar un ejemplo de un país que no es Finlandia, porque vos, Alejandro, me podrías decir, bueno, Romina, pero Argentina no puede ser Finlandia. Bueno, está bien, tomemos un país más modesto, Canadá, ¿sí?
Canadá es un país que lo que ha hecho que es uno de los países que tiene rendimientos educativos más igualitarios del mundo, es decir, más equitativos en términos de lo que obtiene con cada una de las chicas y de los chicos que están en ese sistema educativo. ¿Y qué es lo que hace Canadá? Bueno, Canadá tiene un dispositivo donde se trabaja con grupos pequeños, ¿sí?, de estudiantes, es decir, no tenemos ni 20, ni 30, ni menos 40, ¿sí? Y en general trabaja con grupos pequeños. Finlandia también hace esto, pero digamos, tomemos el caso de Canadá, y tiene todo un sistema de, digamos, más de un docente asignado en ese curso para rápidamente lograr detectar, ¿sí?, cuáles son los problemas que tienen cada una de esas chicas y de esos chicos, y entonces, digamos, tienen sistemas de, llamémosle, nosotros le llamaríamos aulas de aceleración, ¿sí? Es decir, apartan esos 4 o 5 chicas o chicos que encuentren que tienen algún tipo de o déficit en su alfabetización preinicial o, digamos, lo que fuera, alguna neurodivergencia le llamaríamos, ¿sí? Y trabaja personalizada y focalizadamente con ese grupo para efectivamente, digamos, lograr, digamos, una personalización de la enseñanza. Pero vos fíjate que en Argentina hablamos de personalizar la enseñanza y en realidad, digamos, no tenemos ni siquiera a lo largo y a lo ancho del país algo que sería más útil, que es tener parejas pedagógicas por grado. Y eso no lo tenemos, ¿sí? Al contrario, tenemos aulas superpobladas, con ausencia de recursos, no tenemos libros, no tenemos pantallas digitales, digamos, no tenemos ni siquiera una no tenemos docentes. Acorde. Romina, no tenemos docentes ni profesores. Exactamente, hay provincias y sobre todo también en lo que refiere a maestras de grado donde ni siquiera tenemos, ¿sí?, docentes de nivel, digamos, de los para alfabetizar en los primeros grados, ¿sí?, o docentes de inicial. Entonces, ¿y por qué no tenemos docentes? Bueno, porque efectivamente la docencia es una profesión que ha perdido prestigio social y salarial, ¿no? Y entonces efectivamente, digamos, si vos vas a lograr jubilarte y en realidad, digamos, tu jubilación o tu haber a lo largo de toda tu carrera docente apenas te va a permitir si arañar la canasta de pobreza, bueno, no tiende a ser una profesión atractiva, ¿sí? Sumado a, digamos, el desprestigio social, porque todos los gobiernos han señalado a los docentes como si fuéramos responsables de aspectos que hay que pensar en relación a la dimensión de la vida social o también a la política educativa, ¿no? Entonces digo, llevamos al banquillo a los docentes que están atravesados por condiciones, digamos, laborales, sin recursos, sin una formación continua, sin un salario que le permita, por ejemplo, trabajar un cargo y entonces en el segundo, lo que sería el segundo cargo, ¿sí?, poder planificar, poder capacitarse, porque efectivamente si queremos capacitación continua, el docente tiene que tener tiempo material, ¿sí?, y tiempo mental para poder desarrollar esa tarea, porque efectivamente, digamos, el conocimiento sigue avanzando, las técnicas de alfabetización siguen perfeccionándose y esto, digamos, no culmina cuando yo me recibí, se hace 20 años o más de docente, ¿no? Entonces digo, bueno, fijémonos que en realidad, digamos, tenemos condiciones que tienden a agravar los problemas y efectivamente no tenemos docentes por, digamos, estas condiciones en las cuales se enseña y se aprende, digamos, y lo que implica ser docente en el país cuando, si pensemos que en general la docencia ha sido, digamos, una profesión de prestigio, ¿sí? Pero hoy no es la primera elección de nuestras chicas y de nuestros chicos y tiene que ver, digamos, con esto que estamos intentando pensar, problematizar y describir juntos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos docentes por todos estos elementos que venimos señalando. Romina, te mando un fuerte abrazo, seguimos charlando. Buen fin de semana. Buen fin de semana a ustedes. Bueno, gracias por llamar y quedo a disposición para lo que necesiten en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo para vos y su audiencia. Abrazo, Romina. Romina De Luca, doctora en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires, autora de Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización